Vamos a ir tomando en consideración los elementos que vamos a rescatar en esta clase. Vamos a revisar un video sumamente sencillo del origen de la democracia para ir cerrando esta parte y plantearnos uno de los temas que un poco nos fue quedando inquietud en cuanto a la perspectiva del año pasado, que es la democracia moderna y su significado radical. De ahí vamos a ir tomando en consideración los temas que se verán para esta primera parte tienen que ver con los derechos y por lo tanto se van relacionando con estas perspectivas. ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud, pregunta? ¿No? Listo. Vamos entonces a comenzar recordando un poco qué era esto de los ámbitos de la democracia. Un segundo. Ya. Si tienen inquietudes, dudas, prenda su audio y me cuenta. Por ahí, si es que algo no quedó claro, alguna idea, alguna noción, no se olviden el día de hoy en cuanto a la ciudadanía. A ver, vamos a revisar el video y de ahí continuamos. Por favor, tomen en cuenta los hechos históricos de la creación de la democracia, que propiamente no los estaremos revisando, es decir, saque las ideas principales de este video que va usted a observar. Bien, jóvenes, vamos entonces haciendo un recuento de los elementos que ustedes pudieron observar aquí. Vamos a tomar en consideración esto. A ver, nuestro tema de reconstrucción, propiamente de lo que ya hemos visto, porque estas ideas ya la vimos el año pasado, es en cuanto a la democracia. ¿Cómo podemos definir democracia? ¿Qué es la democracia? El poder del pueblo. Ya, tomamos en cuenta que etimológicamente, la etimología de la palabra democracia es el poder del pueblo. Pero de fondo, ¿qué quiere decirnos esto de poder del pueblo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el poder del pueblo? Poder elegir. Que todos Elección. escogen, o sea, todos son iguales. Sí. Ya, dos elementos que han dicho, elección, igualdad. Igualdad como equidad, pero. Bien, podemos elegir libremente a nuestros gobernantes y esos gobernantes deben responder a las decisiones de los que les han elegido, es decir, del pueblo. Ahora, todos somos iguales en cuanto a derechos y deberes, que es lo que nosotros vamos a estar realmente revisando para este año lectivo. Tiene que ver en cuanto a los derechos y los deberes plasmados en esta democracia. En cuanto a la historia de la democracia, se veía que el origen de la historia de la democracia está en Grecia. ¿Cuál es la diferencia entre la democracia griega y la democracia moderna? ¿Qué diferencia hay? Que ahora todos pueden dar su Solo- voto, incluidos negros y mujeres, no como en la antigua Grecia, que solo podían las personas adineradas. Ya, mayor igualdad. ¿Qué más? ¿Qué más le diferencia a la democracia griega? ¿Qué pasaba en la democracia griega que no pasa en la democracia moderna? ¿Qué más pasaba? Vamos. Que los ciudadanos que participaban en esto Si no eran se elegidos por respetaban a las sorteo. demás, o sea, una persona. A ver, de uno por uno, si no se me pierde a mí el audio. Vamos, desde el principio. A ver, vamos. Antes se tomaba, o sea, una persona podía tomar a varias personas en sí, valga la redundancia, y les podía hacer su
como que sus empleados y siempre un sueldo justo. No le entendí, Felipe. ¿A qué quiere llegar? Que una persona que tenía poder, o sea, podía tener esclavos y, o sea, hacer, no pagándoles justamente, o sea, Bueno, había pegarles esas cosas. esclavitud, pero de fondo la toma de las decisiones, que era por parte de los hombres, para ellos era democracia. Es decir, aun cuando los hombres podían elegir, eran libres de elegir, aun cuando existía la esclavitud. O sea, de fondo, ¿qué le diferencia más a la democracia moderna de la democracia griega, del inicio de la democracia? Vamos puntualizando algo que vimos. La democracia moderna es una democracia principalmente representativa, porque ¿quiénes son los que toman las decisiones al final? ¿Quiénes nosotros hemos elegido para que tomen esas decisiones? En cambio, en la Grecia antigua, la democracia era una democracia directa. Aun cuando es verdad que no todos podían elegir, los hombres, quienes conformaban todos los parlamentos, estas asambleas, esta unión de personas, de hombres, tomaban las decisiones. Obviamente había un representante, alguien a cargo, pero estaba puesto directamente por estas personas y todas podían opinar. Todas las personas mayores podían dar su opinión. En cambio, en la democracia moderna es mucho más complicado porque hay mecanismos de participación por la cantidad de personas, por lo que ustedes quieran, pero hay mecanismos de participación que no conllevan la misma relación que en la Grecia antigua, que era una democracia directa. En cambio, esta es una democracia representativa. ¿Qué más podemos obtener del video? ¿Qué es propiamente la democracia? Ya hablando, además del poder del pueblo. Y ahí vamos a su significado radical. Entonces, vamos puntualizando esta perspectiva. En cuanto a la democracia y su significado radical, hay una característica propia de la democracia, que es el respeto a todos y a todas las personas, a sus derechos, obviamente, pero es el respeto total al otro. En eso se basa la democracia. En esto y de esto hablamos ya de una democracia realmente moderna cuando se da el respeto total al otro. En esto se basa la democracia en general, debe ser en su significado radical, desde la perspectiva propia, es el respeto al otro, el respeto a la diferencia, el respeto a los criterios individuales, el respeto propiamente a los intereses de cada uno de nosotros. El video decía que la democracia es el respeto a ese otro, a esa otra opinión, a los derechos de todos sin ningún tipo de distinción. Por lo tanto, en su significado radical va directamente a esta perspectiva del respeto al otro. Nosotros estuvimos viendo que la democracia moderna es un concepto sociopolítico que ha venido desarrollándose desde aproximadamente 2600 años dentro de la historia. Algunos pensadores dicen que no deberíamos, si fuéramos democráticos, tener este tipo de materias o realizar este tipo de análisis como educación para la ciudadanía. Pero ¿por qué en el Ecuador tenemos esta materia? Principalmente porque nos falta ejercer los ámbitos democráticos, el respeto a los símbolos patrios, todos estos elementos propios de la ciudadanía, de lo que conlleva la ciudadanía. Por lo tanto, es imperante ya ir haciendo propio de nosotros estas consideraciones. ¿Alguien no terminó de copiar por si acaso? Bien. Vamos con las formas de la expresión de la democracia. Decíamos nosotros que la democracia se expresa de dos formas, propiamente en cuanto al gobierno y propiamente en la vida en general.
como forma de gobierno, y como forma de gobierno directamente a quién atañe si hablamos de gobierno. Como forma de gobierno. ¿Qué quiere decir como forma de gobierno? ¿Qué quiere decir la democracia como forma de gobierno? ¿Qué tiene que ver con el gobierno la democracia? Que Lo el pongo gobierno es el que no, el pueblo. ya, pongámoslo de otra forma. ¿Qué países no tienen sistemas democráticos? ¿O todos los países lo tienen? Puede ser Inglaterra. No, Inglaterra tiene un parlamento y es democrático. Se llama monarquía parlamentaria. Es democrático porque el parlamento toma las decisiones, no solo el rey. Sí es democrático. ¿Otro país tal vez? Corea del Norte. Corea del Norte, ya. ¿Qué sistema de gobierno tiene Corea del Norte? ¿Cómo se llama ese sistema de gobierno? Ese sistema político y económico. ¿Alguien conoce? Tal vez. Tal vez comunista. Comunismo, sí, el comunismo. Son países comunistas donde la dictadura es la base fundamental. ¿Qué quiere decir? La persona que está a cargo no está nombrada por el pueblo, está nombrada por el Partido Comunista. Lo mismo sucede en China, que es la sociedad populista comunista, donde el partido político es el que determina quién va a liderar y a tomar las decisiones importantes de ese país. Este sistema de gobierno como forma de gobierno, ¿en qué se basa? En la toma de decisiones únicas de una sola persona. Por lo tanto, ¿quién va a tomar las decisiones propiamente en un sistema de gobierno democrático? ¿Quién tomará las decisiones? Tomando en consideración lo que he dicho sobre el comunismo o sobre Corea del Norte, por ejemplo. ¿Quién toma las decisiones en la democracia? Básese en la etimología. Aquí sí es propiamente la etimología. El pueblo. Yo sé que estamos redundando, pero aun cuando estamos redundando, el análisis es importante, porque de todos modos, la democracia plantea otra forma de entender la realidad, diferente a los reyes, diferente a los monarcas, a los emperadores, a los dictadores, sino que el pueblo toma las decisiones. Ahora, ¿la democracia es mejor? No sabemos, o sea, aquí habría que hacer un análisis. ¿Realmente el pueblo está capacitado para tomar decisiones? ¿Qué creen ustedes? ¿Realmente el pueblo puede tomar decisiones correctas o no? ¿Alguien, alguna opinión? No, porque si pueblo toma decisiones para ellos, vieran solo por el bien de ellos y no por el bien del Estado. Pero usted es parte del pueblo. Por eso. No tomará buenas decisiones. Bueno, yo también vería por mí y allá que se mate. Pero cuando ve por Bueno, es mi manera de usted, pensar. cuando el pueblo ve por el pueblo, está viendo por todos. Porque usted también es parte del pueblo y sus compañeros también son parte del pueblo. Entonces, si usted toma decisiones por el pueblo, está tomando decisiones por todos. No es una decisión egoísta. Así lo planteaba Aristóteles, por lo menos. ¿Alguien más que no esté de acuerdo con que el pueblo pueda tomar decisiones o que sí esté de acuerdo con esta forma de gobernar que se alcanza por la decisión popular? Opinen, jóvenes. ¿Qué creen ustedes? Les pongo dos posturas para ver qué dicen ustedes. Aristóteles planteaba que la democracia es la única forma de gobierno en la cual no se ve los intereses propios y se guía toda la perspectiva bajo el bien común. Pero la democracia de Aristóteles era la que el grupo de personas que estaba tomando las decisiones sabía qué decisiones se debían tomar. Platón decía que uno de los problemas de la democracia es que el pueblo no sabe lo que quiere, por lo tanto es muy difícil que tome decisiones y hay que darle la potestad a la aristocracia.
teniendo en cuenta que aristocracia viene de dos palabras griegas que significa el poder en los mejores. Él decía que esos mejores eran solo los filósofos. ¿Será realmente la democracia lo mejor que nos ha pasado o no? ¿Qué creen ustedes? Les dejo esa inquietud. ¿Qué será? En cuanto a forma de vida, la democracia lo que quiere es encontrar armonía y paz. Que no exista discriminación de ningún tipo y que se ejerza el ejercicio de todos los derechos. En cuanto a forma de vida de la democracia, nos ayuda mucho porque uno de los problemas principales, no solo de las guerras, sino de los inconvenientes que hasta la actualidad tenemos, han sido fundamentalmente la discriminación. Los problemas que se está teniendo en Oriente y todo lo que podemos ver en la televisión es fundamentalmente por este problema relacionado con la discriminación, que no es solo discriminar por raza, condición étnica y social, sino también por cuestiones ideológicas, de pensamiento, de posturas. La democracia posibilita uno de los ámbitos más importantes, que es la libertad de expresión. Este es un ámbito sumamente relevante al tomar en consideración, a tomar en cuenta para analizar realmente lo que es la democracia. La libertad de expresión es uno de los ámbitos que en otros países, por ejemplo, si vemos Corea del Norte o China, el partido político determina qué usted escucha, qué ve, qué se puede opinar y qué no. Estos movimientos tan cerrados de mentalidad, que no creo que fuera una propuesta comunista, sino más que nada la implementación de la propuesta comunista marxista, han hecho que la libertad de expresión se rompa y que no haya la posibilidad de opinar libremente, que es una crítica de fondo. La opinión libre debe ser una crítica a la realidad que vivimos. Los países que más tenemos de esta posibilidad, aunque no lo crean, son los países latinoamericanos y obviamente los países como Estados Unidos, que tienen mayor énfasis en la toma de decisiones hacia los análisis críticos en cuanto a democracia. Debemos cultivar cada vez más la posibilidad de su análisis crítico. Me quedo todavía con esta duda. ¿Realmente el pueblo tiene la facultad de tomar decisiones o no? ¿Podemos delegarle al pueblo, tomando en consideración que todos pertenecemos al mismo, la toma de decisiones o solo debe ser un grupo el que tome las decisiones? Vamos cerrando esta perspectiva. No quiero contestar esa pregunta, quiero dejarles a ustedes que tomen una decisión. Finalmente, tomamos en cuenta que una democracia radical está basada en los principios de respeto total al otro. Esto no olvidarse. Y este respeto es principalmente respeto a la pluralidad. Que quiere decir respetar las diferentes formas de pensar, de analizar y de entender el mundo. Bien, por favor, no se olvide de tomar en cuenta lo revisado en el video. Inicia toda esta perspectiva desde los griegos. Nuestro análisis es propiamente un análisis a través de la historia, pero ya es imperante que ustedes comiencen a tener una postura sobre esto. Pueden decir, a mí la materia no me gusta. Bueno, estoy de acuerdo, a usted no le puede gustar la materia. Pero esto le conlleva realmente el ser ciudadano. Por lo tanto, aunque no le guste la materia, debe tener una postura de lo que conlleva el ser ciudadano ecuatoriano.
Tomen en cuenta también los parámetros que se irán presentando los días lunes en cuanto al momento cívico, donde se hace énfasis a las fechas históricas y también este año se van a hacer énfasis a las provincias y a la población de nuestro territorio. Todo eso conlleva la ciudadanía, porque es la cultura y son los elementos propiamente cívicos de nuestra realidad. Así que, por favor, de este día lunes para la siguiente clase que tengamos ciudadanía la siguiente semana, tenga los elementos puntuales que se planteen en este momento cívico. No se olvide que le estoy diciendo, por si acaso. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, cuénteme para ir cerrando ya esta clase. No, ya. Entonces, como es el respeto total del otro, cerramos con la perspectiva del respeto a la pluralidad y los derechos conformados, como ustedes pueden ver en el video, desde la Revolución Francesa, con sus tres ideales, libertad, igualdad y fraternidad, que se plasman posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y que es importante recordar. Esta Revolución Francesa da los principios de la Declaración del Hombre y el Ciudadano y posteriormente la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, para la conformación propia años subsiguientes, se va generando ya la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ahí se plasman todos los derechos de nosotros por solo la condición de ser humanos. Es decir, que todos tenemos derechos solo por ser seres humanos. Con esto cerramos realmente ya esta perspectiva de lo que conlleva propiamente la democracia con relación a los derechos y el contexto histórico que se pudo observar propiamente en el video, que complementa nuestras ideas. Si no quedan dudas, preguntas, inquietudes, vamos cerrando esta clase. Vamos a ver la lista. Si alguien tiene alguna duda de lo que sea, cuente. No se quede con la duda. Profe, Dígame. ¿me puede repetir la pregunta que hizo, por favor, que teníamos que responder nosotros? Ya, ¿usted cree que la democracia es viable en cuanto el pueblo toma todas las decisiones? ¿Usted cree que no puede tomar todas las decisiones del pueblo? Ponemos en este sentido. Si es factible que el pueblo tome todas las decisiones en la democracia. A ver, vamos entonces cerrando. Estamos sexta hora. Ya, vamos a cerrar entonces ahí.